Muy buenas tardes a todos y a todas. En nombre del doctor Raúl Rodríguez Díaz, director del plantel 9, Pedro de Alba, y del comité organizador del seminario Conocimiento, Género y Futuro, les damos la más cordial bienvenida en esta su primera emisión. Asimismo, iniciamos con esta segunda sesión en donde estaremos compartiendo varias cosas con la doctora Fortunata. También se encuentra con nosotros la maestra Victoria Álvarez Palacios, secretaria general de la preparatoria número 9, el maestro Pablo Dávila Silva, secretario académico de la prepa 9. Le damos la más cordial bienvenida a los funcionarios. Maestra Victoria Álvarez, si puede dirigir unas palabras, por favor. Buenas tardes, gracias, doctora Marisol. Pues nuevamente nos encontramos en esta segunda sesión de nuestro seminario permanente y pues agradecemos a todos y a toda su participación, el tiempo que están dedicando para esta reunión y sobre todo el tiempo de los organizadores y de los ponentes. Doctora Fortunata, bienvenida a esta sesión y pues estamos conscientes y estamos en pleno conocimiento de que esta sesión será para todos una gran experiencia, una renovación de nuestra práctica docente y pues vamos a dejar el tiempo para nuestros panelistas para seguir efectivamente construyendo el conocimiento, género y futuro para nuestra nacional preparatoria, pero también para nuestra vida personal. Muchas gracias a todos y gusto en saludarlos. La conferencia del día de hoy, titulada Avances científicos y su impacto en la sociedad, impartida por la doctora Fortunata Santoyo Tepole. Voy a leer una breve síntesis curricular, pero antes de eso le voy a pedir a la licenciada Alejandra que dé algunas consideraciones para la participación en el seminario. Buenas tardes a todas y todos. Qué gusto tenerlos nuevamente por acá. Les comparto información relevante sobre esta sesión. Durante la sesión se les compartirá un formulario para que puedan registrar su asistencia. Se otorgará la constancia de participación por 25 horas con el 90% de asistencia a todas las sesiones. La sesión se grabará y posteriormente les haremos llegar la información del canal de YouTube donde se publicarán las sesiones que se vayan impartiendo. Por el momento estará la primera y esta segunda sesión. Y al final de la ponencia tendremos algún tiempo para preguntas, las cuales les agradecemos mucho que nos hagan llegar a través de la sección que se muestra aquí abajito en las pestañitas que dice preguntas y respuestas. Y cualquier duda que se presente sobre el seminario, les invitamos a escribirnos al correo seminariop9.cgf@enp.unam.mx, que también les estaremos compartiendo por chat para que lo puedan guardar. Y cualquier cosa, como les comentaba, les invitamos a escribirnos por ese medio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciada Alejandra. También les damos la más cordial bienvenida a los participantes que están con nosotros el día de hoy, que forman parte del comité organizador. Voy a dar lectura a una breve síntesis curricular de la doctora Fortunata Santoyo Tepole, quien nos está acompañando el día de hoy. Ella es doctora en Ciencias Químico-Biológicas por el Instituto Politécnico Nacional y profesora investigadora titular C de tiempo completo por parte del Politécnico. Además, forma parte del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y de los programas Estímulo al Desempeño de los Investigadores Nivel 8 y COFA Nivel 4 del Instituto Politécnico Nacional. También fue jefa, del Departamento de Investigación en la sección de estudios de posgrado e investigación del Instituto Politécnico Nacional hasta el año del 2012. Desde el año 2003 es jefa de la Central de Instrumentación de Espectroscopía del Departamento de Investigación y es profesora investigadora en el área de biotecnología microbiana, biotecnología ambiental y microbiología de procesos en las unidades de aprendizaje que se imparten a las carreras de Ingeniería Bioquímica y Químico Bacteriólogo y Parasitólogo de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. También forma parte del comité científico en el Colegio Mexicano de Ingenieros Bioquímicos y es miembro del comité de acreditación de la carrera de Ingeniería Bioquímica en el Instituto Politécnico Nacional.
Actualmente trabaja activamente en el proyecto Estrategias Integrales y Comunitarias de Gestión Forestal, Saneamiento de Aguas Residuales y Sensibilización Ambiental en la zona montañosa del Alto Lerma, en colaboración con la UAMEX y la UAM Lerma. Ha colaborado en diferentes proyectos de investigación en el Colegio de Posgraduados de Texcoco, Estado de México, y en la UAM Iztapalapa. Ha desarrollado 14 proyectos de investigación en el Politécnico en el área de Ingeniería y Biotecnología Ambiental para el tratamiento de aguas contaminadas con microcontaminantes, presentando los resultados en diversos congresos nacionales e internacionales. También ha dirigido 31 tesis de nivel licenciatura, 8 de tesis de posgrado y ha publicado 24 artículos científicos en diferentes revistas indexadas. Le damos la más cordial bienvenida, doctora Fortunata. También nos acompaña como moderador de esta sala el maestro Óscar Ocampo Cervantes, quien es maestro en ciencias con especialidad en biotecnología y bioingeniería ambiental, egresado del Instituto Politécnico Nacional. Cuenta con un vasto haber en diplomados como son enseñanza de la astronomía, enseñanza de la física, enseñanza de las matemáticas con el uso de nuevas tecnologías, aplicaciones de las TIC para la enseñanza y TIC para el desarrollo de habilidades en el aula. Ha impartido diversos cursos para profesores en diferentes congresos. Asimismo, también fue ganador en 2003 y 2008 del primer lugar en el concurso nacional de cuadernos de experimentos auspiciado por el CONACYT. Actualmente se desempeña como profesor de la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM, con más de 25 años de experiencia impartiendo cursos de física, química, fisioquímica e informática aplicada en ciencias y la industria. Le damos la más cordial bienvenida, maestro Óscar. Iniciamos, por favor. Gracias. Creo que ahí ya me escucho. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, vamos a empezar con esta charla, tratando de hacer ameno, bueno, y que contribuya sobre todo aquí a nuestros compañeros profesores. Traté de hacer la síntesis. La verdad es que la ciencia avanza cada minuto, cada día. Pero bueno, este tema es muy interesante. El título es Avances científicos y su impacto en la sociedad, lo que me permitió realizar una búsqueda extensa de referencias, etcétera. Sin embargo, esos avances científicos no puedo dejar de relacionarlos con la tecnología. Van de la mano la ciencia y la tecnología. Aunque sean avances científicos, están estrictamente relacionados con la tecnología. Y explico brevemente por qué. Porque en la ciencia, que es el cúmulo de conocimientos que se obtienen a partir de la observación, la experimentación y la comprobación de las hipótesis que se formulan diariamente en muchas partes de nuestro planeta, no se ven plasmadas hasta que llega la tecnología y ella se encarga de, mediante métodos, mediante técnicas y el establecimiento de procesos, realmente aplicar esa investigación que hace la ciencia, ¿no? Entonces, de alguna manera también tendríamos que pensar un poco en este desarrollo que se da precisamente de la ciencia y de la tecnología. Fíjense que yo estuve investigando y bueno, desde los sumerios, hablando de 3.500 años antes de Cristo, pues ellos ya empezaron a ser artesanos, herreros, y bueno, hay otros descubrimientos en la microbiología, por ejemplo, en el campo de la microbiología, en las bebidas fermentadas, etcétera. Sin embargo, considero, dentro de todos los inventos que ha habido a lo largo de la historia del ser humano aquí en la Tierra, estos dos experimentos para mí tienen un impacto sin precedentes.
Uno es la imprenta, debido a que a partir de ella, a partir de que se inventa la imprenta, pues se crea una forma revolucionada en donde los hombres podían escribir, guardar información y obviamente en lo sucesivo se podía acceder a esa información y obviamente al conocimiento o al saber. Ese es un invento que es un parteaguas en la historia de la ciencia y de la tecnología. Y otro invento que tenemos por acá a la derecha, que es uno de mis favoritos, pues es el microscopio. Ajá. De hecho, el microscopio tiene muchos antecedentes. Hansen es el que habla de las primeras observaciones. Sin embargo, gracias a alguna publicación que hizo Hooke de un librito por ahí de micrografía, llega Anthony van Leeuwenhoek y él es el que realmente se encarga de construirlo, de pulir algunas lentes y de poder observar a los animáculos, ¿no? A los microorganismos. Y también es otro parteaguas, porque a raíz de ese invento, pues ya se sabe que no somos los únicos en el planeta y se empiezan a hacer estudios sobre seres microscópicos, ¿ok? En estos dos casos es algo muy común. Gutenberg era un artesano. De hecho, él se dedicaba a pulir espejos y fíjense cómo llegó a hacer estas herramientas de metal que fueron un parteaguas. Y por el otro lado, Leeuwenhoek aplicó el conocimiento que ya estaba por Hooke y que estaba por Hansen, y también en esa mano pudo construir el microscopio. Por eso creo que es el parteaguas de la ciencia y la tecnología. Entonces, si nosotros podemos ver a estos dos ejemplos, pues el progreso científico tiene que contribuir con un valor positivo al progreso de la humanidad. A partir de estos dos inventos, como ejemplo, se da el progreso de la humanidad en muchos sentidos. Ajá. Lo interesante aquí es ver esa relación que guarda entre el desarrollo científico y la sociedad. Hago dos preguntas. ¿El desarrollo científico y tecnológico influye sobre la sociedad? ¿Y la sociedad influye en el desarrollo científico y tecnológico? Definitivamente sí. Están estrechamente relacionados y de hecho la sociedad es la que ha marcado el crecimiento de las poblaciones, es la que marca el desarrollo científico y tecnológico para satisfacer necesidades de la sociedad. Y una vez que satisfacemos esas necesidades, pues tenemos más necesidades y de nuevo tenemos que irnos a desarrollar científicamente. Todo esto ha traído repercusiones sociales, entre otras cosas, ¿sí? En la actualidad, en nuestros días, esas repercusiones sociales, podemos decir que hemos tenido o adquirimos nuevos modos de trabajar. En nuestros días lo estamos viendo precisamente hoy. Hoy estamos conectados aquí en esta sala. Pude salir de mi trabajo, llegar acá y dar una conferencia desde otro lugar o puedo estar en mi casa. Tenemos acceso a tecnología que nos permite desarrollar nuestros trabajos desde diferentes lugares, ¿no? La tecnología que nos permite monitorear, la tecnología que nos permite comunicarnos, medir, etcétera. Incluso ahora otro modo de trabajar es mediante la inteligencia artificial, ¿no? Si tú hablas al ISSSTE o si hablas a teléfonos, etcétera, ya no te atiende una persona. Ahora te atiende una inteligencia artificial. Hay chats, ¿no? Que te permiten hacer eso. Hay nuevas formas de aprender también, de nuevo, la inteligencia artificial, en donde yo tecleo en mi teléfono, en mi computadora, y puedo tener ya acceso a información, a conceptos muy básicos, a imágenes, etcétera. Podemos ver también que esta forma de aprender ahora es diversa, ¿no? Mediante imágenes, mediante señales, mediante esquemas, etcétera. Y bueno, por aquí podemos ver que también es una forma de distraernos o de almacenar tanta información que nunca vamos a poder realmente desarrollar la forma de aprenderla, ¿no? Otra repercusión es que ahora tendemos a tener nuevas relaciones con otras personas y estas básicamente se dan mediante inteligencia artificial, pero también tenemos redes, ¿no? El Twitter, el Instagram, tenemos algunas plataformas que nos permiten conocer gente, ¿no? Tenemos nuevas formas de ocio
que nos quitan mucho tiempo a lo largo del día. Tenemos el WhatsApp, el Instagram, todas estas aplicaciones que nos permiten tener comunicación, no solo con gente conocida, sino establecer vínculos en otras partes de nuestro planeta, ¿no? Por otro lado, tenemos que decir también que todas estas herramientas de las que platiqué ahorita, pues marcan intereses, ¿no? Y lo acabamos de ver ahorita con lo que acaba de pasar, como un candidato que aparentemente tenía ahí un nivel de competencia igual con su compañera, pues resultó que al final gana un camino, gana una carrera, y esto tiene que ver mucho del apoyo de la inteligencia artificial, el construir, el tener, perdón, intereses políticos que conllevan a las masas y a poder estimular, prometer, tener bots que puedan prometer alguna garantía de seguridad, de trabajo, monetaria, etcétera. También vamos a ver que dentro de esos intereses, pues el que nos debería de dar línea tendría que ser el interés del desarrollo, ¿no? Para el bienestar de las comunidades, de los pueblos, de los países. Este ejemplo que les pongo es el último, que a mí me encanta porque es el Premio Nobel de Química de este año, en donde fíjense que aquí la inteligencia artificial, utilizando estas grandes bases de datos, gracias a la inteligencia artificial, este grupo de investigadores lograron obtener programas para que puedan diseñar proteínas que de otra manera las combinaciones que se pudieran dar entre los aminoácidos que constituyen las proteínas tardarían 20 o 50 años para poder construir modelos que pudiéramos predecir. Sin embargo, con las bases de datos que ellos tienen, con estos programas, ahora pudieron desarrollar estas estructuras, predecir cómo sería la forma de estas estructuras, de estas proteínas, y ahora con esta predicción que se hace, pues se van a poder desarrollar nuevos antibióticos, como las formas de administración, es decir, cuál sería la más efectiva, encontrar las dianas, es decir, los objetivos precisos para tratar cáncer de muchos tipos, y encontrar sitios activos para remover contaminantes, es decir, buscar en sitios en donde podamos ver qué estructuras químicas tienen los contaminantes y ver en dónde podemos romper. Entonces, este avance pues supone una gran ventaja y el desarrollo de nuevas tecnologías en bien de la humanidad. Sin embargo, muchos de estos intereses, y la mayoría, los que mueven a todos estos cambios, pues son intereses comerciales e intereses económicos. Es decir, ahorita para poder llegar a cualquier lugar en esta ciudad, pues necesitamos el GPS, pero necesitamos el celular, pero necesitamos energía para poder movernos y establecer todos los servicios o requerimientos que tenemos como ciudadanos. Entonces, siempre vamos a tener iniciativas privadas o gobiernos que tienen esos intereses de vender, para obtener pues un bien, ¿no? Una economía que sea benéfica. Los intereses comerciales, como la venta de agua embotellada, pongo ese ejemplo porque es lo más común y lo que más se vende y lo más caro en el mundo, ahora es el nuevo oro, ¿no? En nuestro siglo. Y bueno, una serie de productos que pueden ser desde los que les llamamos productos de higiene personal, que puede ser una pasta dental, el producir cualquier tipo de alimentos, producir vacunas, fármacos, etcétera. Y bueno, de manera increíble, en nuestro siglo seguimos utilizando productos derivados del petróleo, que pueden ser desde pinturas, plásticos, etcétera. Algunos colorantes. Todos estos productos son los que mueven el mercado, ¿no? Quiero producir ahora algún colorante que se pueda utilizar para marcar algún alimento y que no sea tóxico. Entonces recurro a ese interés comercial para que se sobreproduzca y lo pueda vender. De alguna manera,
lo que tenemos que entender es que no podemos supeditar el desarrollo comercial, económico y político al desarrollo ambiental y de salud y crecer de manera sostenible. Esto tendría que ser lo ideal, ¿no? Que tengamos esos pilares de esta economía circular, en donde yo tengo un proceso, ya sea para obtener energía o para obtener algún medicamento, en donde el impacto ambiental o social esté por arriba del impacto económico o comercial o político. Sin embargo, pues diariamente seguimos el incremento de la población mundial, es lo que cambia estas necesidades, ¿no? En lugar de producir ese colorante que no sea tóxico, que sea orgánico, pues tenemos que producir toneladas porque hay mucha gente que lo requiere para comer dulces, para tomar bebidas azules, etcétera. Y entonces se nos olvida, ¿no? Esas necesidades básicas que son la comida, el agua, el vestido. En estos tiempos ahora tenemos excesos de comida, excesos de vestido, poca agua, pero también en el caso de la vivienda como una necesidad básica, en algunas regiones del mundo tenemos problemas de energía y buscamos mejorar las estructuras dependiendo de la ubicación geográfica de donde estén estas ciudades, estos pueblos. Por otro lado, la salud marca también un desarrollo importante debido a que actualmente tenemos muchas enfermedades a causa de la comida que ingerimos, del agua contaminada y de todo lo que se está generando por el desarrollo de estas tecnologías, ¿no? La informática juega un papel muy importante, lo acabo de dar en el ejemplo del Premio Nobel de este año, en donde gracias a esas enormes bases de datos, el AlphaFold, es el que permitió el diseño y la construcción de este tipo de estructuras proteicas. Entonces, ahora la informática se está utilizando para construir redes neuronales, para poder hacer modelos de corazón, de pulmón, que permitan hacer estudios a nivel micro, ¿no? Y esto es todo en bases de datos. Bueno, de todo lo que acabamos de ver entonces, de ese desarrollo de la humanidad y de las necesidades que tiene la humanidad, lo que pasa es lo que vemos en estas imágenes, ¿no? ¿Cuántas veces al año nosotros cambiamos de modelo de celular? ¿Cuánta basura de ese tipo puede existir en el ambiente? Entre pilas, metales, televisores, computadoras, etcétera. Podemos ver todos nuestros sistemas o ecosistemas marcados, acuáticos, terrestres, dañados completamente por la acumulación de plásticos. Y otro problema de contaminación es la ropa. Es un problema ya grave. Todos los textiles, todas las telas que tenemos o que usamos a lo largo del año y que se acumulan. Y la otra, pues lo vemos acá, ¿no? El cambiar de auto, porque tenemos que tener los últimos modelos de auto. En fin, toda esta acumulación, esos cambios constantes en nuestra forma de vida están provocando que tengamos ya, que se tenga un impacto o un incremento en los contaminantes en nuestro planeta. Y eso es lo que vemos, ¿no? En estos momentos, con estas imágenes, en las reacciones que acabo de ver, con esas caras de espanto, me espanta cuando yo veo algo. El problema es cuando no lo veo, ¿no? Que pienso que no hay nada, pero toda esta contaminación que se ve aquí a nivel macro realmente existe a nivel micro, ¿sí? Los cientos de años que tardan en degradarse todos estos compuestos, están generando partículas muy pequeñas, que son las que ya se han encontrado en sitios en donde, en los polos, por ejemplo, en la Antártida, se han encontrado microplásticos, se han detectado ya en leche materna. Tenemos este tipo de contaminantes que ya rondan por todo el planeta en sitios en donde no había contaminación. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer con ese impacto que tiene el desarrollo o la contaminación? Bueno, si se dan cuenta, estamos en ese círculo que marqué al principio, ¿sí? La humanidad tiene alguna necesidad,
llega la ciencia, estudia esa necesidad, la tecnología desarrolla, se implementa esa tecnología, los seres humanos la utilizamos, la sobreutilizamos, nos enfermamos y entonces tiene que llegar de nuevo la ciencia ahora a recuperar lo que está dañado. Se han creado nuevas áreas, ¿no? Como la biomedicina, las neurociencias y la biotecnología, que actualmente son pioneras en la resolución de este tipo de problemas. Y alguna otra cosa que tendríamos que saber o entender nosotros es que en este planeta el desarrollo de la ciencia y la tecnología está marcado entre planetas ricos y planetas, perdón, entre países ricos y países pobres, ¿no? Igual ya después va a ser eso, ¿no? Vamos a ser entre planetas, pero bueno, ahora somos entre países, hay países ricos que se dedican están estudiando actualmente la energía, ¿no? Buscando alternativas de energías. Sin embargo, habemos países en vías de desarrollo, no quiero decir pobres, en vías de desarrollo, que estamos tratando de descontaminar o quitar esos contaminantes que se encuentran en el planeta porque han venido los países ricos a desarrollar esas tecnologías. Entonces, un ejemplo bien claro que a mí me sorprendió es que, por ejemplo, Alemania es de los países que más recicla. Y les estoy hablando de un 70-80% de reciclar plásticos, metales, etcétera. Sin embargo, buscando las estadísticas, Alemania es el país, ocupa el primer lugar en país que exporta más plásticos. O sea, ellos están exportando muchos plásticos y cuidan mucho sus desarrollos tecnológicos en el país para no contaminar. Todo se lo llevan fuera del país, ¿no? Ese es un ejemplo que realmente nos permite ver cómo ellos cuidan sus espacios. Sin embargo, los contaminantes llegan a todos lados, ¿no? Estos microcontaminantes. Entonces, la biotecnología como tal, la biotecnología ambiental, vamos a hablar de uno de estos ejemplos, que es en mi caso es la biotecnología ambiental. He trabajado ya muchos años en esta área y justamente la ONU ha planteado 17 objetivos, ¿sí? Ha planteado 17 objetivos para el desarrollo sustentable. ¿Y qué es ese desarrollo sustentable? Bueno, el desarrollo sustentable significa que la humanidad pueda tener progreso, que pueda obtener esos bienes y servicios, ¿sí? Pero sin sacrificar a las comunidades o al planeta mismo, ¿no? Y entonces ellos marcan 17 puntos. Yo no me meto con los 17 puntos, tomé estos 5 puntos para esta charla. Sin embargo, podemos ver la erradicación de la pobreza es algo que se busca, la salud de los habitantes, la inocuidad alimentaria, el acceso al agua potable y saneamiento y la seguridad hídrica, ¿vale? Me he sentado mucho en la parte de la seguridad hídrica o del abastecimiento de aguas. ¿Por qué? Porque como bien sabemos, pues nuestro planeta, el planeta azul, como le llamamos, pues tiene en su totalidad la superficie cubierta por agua. Sin embargo, pues esa agua es salada. Es decir, por eso en el punto que se establece para el desarrollo sostenible y sustentable, marca esa seguridad hídrica. ¿Por qué? Porque la mayor parte del agua en nuestro planeta es salada, ¿sí? Y solamente el 2%, el 2.3% es agua dulce. ¿Pero qué creen? Esa agua dulce, pues está en los glaciares, está en los mantos freáticos, y como el 0.2 es la que está en los ríos, esa es la que se encuentra dulce y realmente accesible. Entonces, ese 0.2% de toda el agua que existe en el planeta, pues está sometida a una presión, precisamente por la cantidad que se tiene disponible y la calidad que se tiene de este vital líquido. ¿Cuál es la tendencia? Pues que tenemos una alta demanda de agua y que todos hemos visto como no hay políticas que permitan un manejo racional. Tenemos manejo irracional del agua. Esta alta demanda de agua pues se da básicamente
para la agricultura, porque de nuevo ya somos muchos en este planeta, y entonces necesitamos comer y necesitamos vestirnos y necesitamos estar saludables, ¿no? Entonces, básicamente la comida es la prioridad, ¿vale? El 70% del agua dulce que les comentaba se va a la agricultura, ¿sale? Y el otro 30% se distribuye entre la industria, ajá, y el uso doméstico. Entonces, esa cantidad, ese 30% que tenemos de agua y el que usa la agricultura, pues básicamente se está contaminando por pesticidas, por productos agrícolas, perdón, y en nuestro caso, pues materia orgánica, que puede salir desde una casa, y algunos otros productos, ¿no? Que se tienen a lo largo. Entonces, una de las mayores preocupaciones, pues, es la gestión de los recursos hídricos y entre lo que tenemos que buscar, el equilibrio entre el crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social, pues tenemos que ver la cantidad, la calidad, la cobertura, o sea, que llegue y con calidad a los servicios municipales y que se tengan los análisis de riesgos relacionados con el agua. ¿Esto es para qué? Bueno, para que tengamos ese recurso hídrico en un ambiente sostenible, ajá, que tenga equilibrio entre lo económico y entre el medio ambiente y el bienestar social. Sin embargo, ese bienestar social, pues siempre va a estar de la mano de que nosotros podamos tener ese acceso al agua. Entonces, en esta lámina lo que pueden ver en la parte superior, pues son nuestros ríos, nuestras presas, ese abastecimiento de agua que tenemos, y vemos cómo se incorpora a la industria, al agua para uso doméstico, a los hospitales y a la agricultura, ¿sale? Para que esa agua pueda considerarse en un ambiente sostenible, tendría que llevarse a sistemas de tratamiento de aguas, que pueden ser las plantas de tratamiento de aguas residuales, y en ese sistema nosotros tendríamos que reutilizarla. Es decir, esa agua que ya se utilizó y que ha sido tratada mediante procesos biológicos, fisicoquímicos, etcétera, tendría que reintegrarse, ¿no? A esos mantos, a esos ríos, a esos arroyos, a lagunas, a mantos freáticos, para que pueda ser reutilizada, siempre teniendo el control y la calidad del agua. Ahora, ¿cuál es el problema? Que en muchos países el agua que ya se utilizó, pues ya no se trata. Entonces, cuando en los primeros años de nuestra escuela nos decían que el agua era un recurso renovable, es un recurso renovable. Sin embargo, aunque el agua tenga su ciclo y llegue de nuevo, se evapore de los suelos, de los canales de agua, etcétera, esa agua ya está contaminada. Entonces, ese ciclo hidrológico que se hace, ahora nos está acarreando a muchos microcontaminantes, a contaminantes que no detectamos. Esos microcontaminantes nosotros ya hace algunos años le llamamos contaminantes emergentes, y se consideran emergentes debido a que no se encuentran regulados o que están siendo sometidos a un proceso de regulación. Es decir, incluso en México todavía no tenemos normas que nos regulen y que nos digan qué concentración está permitida y qué concentración es tóxica, o hasta qué concentraciones se encuentran, ¿no?, en el agua. Fíjense cómo en esta lámina pongo algunos ejemplos de productos que algunas personas usamos diariamente. Entonces, nosotros podemos considerar un microcontaminante desde el maquillaje que nos colocamos, los labiales, los protectores solares, pero abajo podemos ver cremas, desodorantes, perfumes, etcétera. Todos estos productos de uso diario, de uso cotidiano, tienen compuestos contaminantes que cada vez que nos bañamos, pues se van directamente a las aguas residuales
y de ahí parten camino por los canales, hacia los canales, a veces a las plantas de tratamiento y otras veces pasan inadvertidos. Se van directamente a los canales de desagüe y llegan, en nuestro caso, en la Ciudad de México, pues hasta el Valle del Mezquital. Hay que poner más ejemplos para pensar en este tipo de contaminantes emergentes o microcontaminantes, como los plaguicidas, estos productos de higiene personal de los que hablaba, incluso las drogas, ¿no? Porque uno pensaría que eso está nada más, o que las drogas están, digamos que son, que están dentro de un grupo de personas que las pudieran consumir. Sin embargo, alguna persona, cualquier persona que se drogue, al final va a excretar esa droga por la orina, por las heces, y se va a ir directamente a las aguas residuales. Fármacos, que en México no hay una regulación de fármacos, podemos comprar lo que queramos en las farmacias, antiinflamatorios, podemos conseguir, tenemos al compadre que nos consigue el antibiótico, etcétera. Compuestos de estilo de vida, incluso ya se ha considerado que algunos compuestos como la cafeína, que puede estar en exceso también, algunos edulcorantes, de estos que ahora tenemos en muchas bebidas, y bueno, algunos disruptores endocrinos u hormonales, que puede referirse a todos los fármacos que de repente tenemos que tomar por algunas enfermedades. Hablamos de plastificantes, aditivos industriales y bueno, nanopartículas, detergentes en casa cada vez que lavamos, cada vez que ponemos suavizante de telas a nuestra ropa. Y bueno, los microplásticos, que podemos hablar desde el PET, desde una botellita con agua hasta algunos vasos que de repente tenemos por ahí, muy accesibles, de refrescos, de cafés, etcétera. Cada vez hay más pruebas que demuestran la persistencia y bioacumulación de muchos compuestos, lo que podría plantear grandes problemas y amenazas a la seguridad ecológica y a la salud pública. Entonces, esta persistencia nos habla de una prevalencia en el ambiente de años. O sea, yo les pudiera decir que una botellita de agua Bonafont, diciendo alguna marca, por ahí, puede tardar entre 400 a 1000 años para desaparecer, dependiendo del tipo de plástico que esté. Entonces tenemos esa persistencia en el ambiente, pero también hay una bioacumulación. Ahorita vamos a ver a qué me refiero con eso. ¿Qué sucede en México? En México actualmente no hay una regulación que nos diga esos límites permisibles. ¿Tenemos normas que regulan la calidad del agua? Sí, aquí las tienen, ¿sí? La Semarnat tiene algunas normas, ya están muy viejitas, pero son las que se siguen utilizando. Y ahí lo que miden únicamente es la calidad del agua respecto a parámetros gruesos, es decir, a la demanda química de oxígeno, a que el agua se vea clarita, a que el agua no sepa nada, o sea, que sea incolora, inodora e insípida, ¿sí? Eso es lo que se busca en este tipo de normas, ¿no? La Secretaría de Salud tiene estas normas también que te permiten decir que esa agua es potable y que es de la calidad. Sin embargo, la mayoría de los microcontaminantes no se perciben, es decir, no huelen, no tienen sabor porque se encuentran a concentraciones muy bajas. Y en México no hay regulación de este tipo de compuestos. Aquí es en donde, en este ejemplo, me va a permitir ver el desarrollo precisamente de la ciencia y la tecnología. ¿Por qué? Más o menos como a principios del año 2000 y 2001, se crea una primera lista de contaminantes en ese tiempo se sabía sobre todo de plaguicidas, ¿no? En agua. Entonces, aparece una lista en donde decían, era como de 17 compuestos microcontaminantes que se encontraban. Básicamente eran plaguicidas. En 2008 aparece una lista ahora ya con 33 microcontaminantes, que ya se incluían fármacos, que ya algunos productos de limpieza, y ya se empezaba a hablar de plásticos. Sin embargo, en 2010 hay un parteaguas, porque en 2010 la tecnología lo que logra es
el uso de equipo sofisticado, es decir, equipo que nos permitía observar mediante microscopía electrónica de barrido, mediante cromatografía de líquidos masas, mediante resonancia magnética nuclear, a esas moléculas que sabíamos que estaban ahí. Sin embargo, no se podía demostrar, ¿sí? Porque no se veían, el efecto no se veía, entonces se veía que había un efecto tóxico, ¿no? Que había muerte celular, que había cáncer, que provocaba ese tipo de efectos. Sin embargo, gracias a la tecnología, se pudo cuantificar y se pudo saber a partir de 2010, cuáles eran las concentraciones tóxicas, ¿no? Lo que causaba un efecto tóxico agudo, un efecto crónico, etcétera. Y bueno, a partir de ahí es cuando nos empezamos a preocupar, ¿no? Porque ya podemos ver que a concentraciones muy bajitas, del orden de nanogramos, había efectos, pues, de mucho daño sobre los seres vivos. No nada más sobre el hombre, sino sobre muchas especies que estaban desapareciendo, y entonces empieza a ser ya una preocupación emergente. Por eso les llamamos contaminantes emergentes, porque causan esa nueva preocupación, ¿no? Entonces ya en nuestra década, a partir del 2020, gracias a la tecnología, gracias a las investigaciones, ahora ya sabemos cuáles son las rutas metabólicas, es decir, cómo se degradan estos compuestos, pero también hemos entendido cómo se bioacumulan, ¿sale? Eso es bien importante, bien interesante ver cómo estos contaminantes se van acumulando. Y bueno, de alguna manera, estos contaminantes se ha buscado la forma de darles algún tratamiento, pero estos tratamientos nosotros los tenemos de manera muy convencional o tradicional, en donde únicamente hacemos una separación preliminar, quitando basura muy grande, materia orgánica, el tratamiento primario y el tratamiento secundario. Y en este tratamiento secundario, como le llamamos, es un tratamiento biológico donde microorganismos que habitan en ambientes contaminados, es decir, que han sobrevivido a concentraciones de contaminantes, son capaces de degradarlo y de utilizarlo para formar nuevas células, y esas células no tienen un efecto tóxico para el ser humano o para los ambientes, para algunos otros seres vivos. Hay tratamientos fisicoquímicos en donde podemos utilizar energía, calor o algunos otros químicos. Y bueno, lo que se busca es que finalmente tengamos algunos sistemas, incluso combinados, en donde utilizamos un tratamiento químico y posteriormente un tratamiento biológico, buscando la remoción por completo de los contaminantes, ¿sí? Los sistemas empleados que podemos tener aquí de manera muy general. Químicos, pues podemos tener extracciones, evaporaciones, precipitación. Físicos, pues un efecto de absorción, de coagulación, de sedimentación. Y bueno, en el caso de la membrana o de la tecnología de membranas, retenerlos ahora mediante nanotecnología en membranas de tamaño de poro muy específico para retener a esos microcontaminantes. Sin embargo, en todos los casos, en estos casos, en la física, en la química o en la membrana, en la tecnología de membrana, no se llega a la degradación o a la desaparición por completo del contaminante. Solamente los cambiamos de lugar, ¿no? Los cambiamos al carbón activado, los cambiamos a la resina, los cambiamos o los floculamos y ahora son un sedimento tóxico. En el caso de los tratamientos biológicos, lo que buscamos nosotros es que un microorganismo se deshaga de esa materia o de ese contaminante, que lo transforme en células, en nuevas células que no son patógenas para el ser humano. En las últimas décadas, la preocupación se ha centrado en la ubicuidad global de los microcontaminantes. ¿A qué me refiero con esa ubicuidad? Que ya están en todos lados, ¿sí? Les tenemos mucho miedo ahora, porque como ya lo vimos en el desarrollo de la ciencia y con apoyo de la tecnología, pues ya se encuentran en todos los ambientes terrestres, acuáticos, etcétera. Entonces, tenemos muchos microcontaminantes, muchísimos. Yo pongo aquí 3, que son como los que predominan: los productos farmacéuticos, sustancias químicas y aditivos alimentarios, ¿sí? ¿Qué han causado? Fíjense, hemos encontrado aquí pongo en esta tabla algunos estudios
y se ha encontrado paracetamol, ibuprofeno, se ha encontrado trimethoprim, hemos encontrado algunos antibióticos, etcétera, en donde podemos ver que a concentraciones, en un rango de concentración de microgramos por litro, como máximo y como mínimo, utilizando técnicas innovadoras, los métodos de extracción en fase sólida, detección por líquidos masas, espectrometría de masas, etcétera, se encuentran a esas concentraciones. Uno pensaría, dice, que si están del orden de microgramos por litro, 0.16 microgramos por litro, pues es una concentración muy bajita, ¿no? 230 diría, bueno, pues ya tengo ahí una concentración mayor. Aún así son microgramos por litro. Sin embargo, ¿qué pasa con estos contaminantes? El problema es que se bioacumulan, es decir, si están, por ejemplo, en un ambiente acuático, puede haber una microalga que lo bioacumule. Ajá, está ahí, sirve de filtro y se está reteniendo un fármaco, por ejemplo. Si viene un pececito y se come el alga, entonces viene otro fenómeno que nosotros le llamamos biomagnificación. El pececito se va a comer 5 gramos de algas y esas algas ya tienen una concentración tóxica que puede generar un efecto tóxico en el pez, que a su vez puede servir de alimento a un pulpo, y al final el ser humano se come una tostada de pulpo y ya tenemos ahí una biomagnificación y una alteración precisamente por esta concentración de los contaminantes, ¿sale? Entonces, de manera global, nosotros hemos visto, se han hecho estudios en donde podemos ver los efectos de, por ejemplo, el acetaminofén, que cambia, hace un daño genético sobre un organismo que se encuentra mucho en muchos ríos, que es Daphnia magna, que es una pulga de agua, y podemos ver cómo en el caso del ibuprofeno se ha encontrado que no permite que crezcan algunos cultivos, por ejemplo, de algunos frijolitos que se han estudiado. Algo, las estronas o las hormonas de las que platicaba, pues, o provocan la feminización de los machos, es decir, la desaparición de especies. Muchos anfibios, muchos peces, especies han desaparecido precisamente porque se causa la feminización y entonces pues ya no se pueden reproducir y desaparecen todas estas especies. Tenemos diferentes eficiencias de remoción a nivel en todo el mundo, chinos, alemanes, italianos, han trabajado sobre la remoción de fármacos, sobre la remoción de antibióticos y vean estas eficiencias. A esto me refiero con la capacidad, o sea, de remover del agua, un 98% de eficiencia, quitan el 98% del contaminante. A lo largo de mi trayectoria, en estos años que he trabajado con algunos microcontaminantes, el glifosato es muy conocido, seguramente lo han escuchado algunos de ustedes. Es muy famoso el glifosato porque se prohibió un tiempo en México, está muy relacionado con Monsanto, ahora Bayer, porque el glifosato se utiliza mucho para el maíz transgénico. El maíz transgénico tiene un gen de resistencia al glifosato, de tal manera que puedo aplicar toneladas de glifosato y no va a pasar nada. Las milpas, las plantas van a seguir creciendo y entonces todo eso provoca que se tenga un exceso de estos microcontaminantes. Entonces he trabajado con glifosato, el bentazón, el paraquat, que son herbicidas. El paraquat se utiliza mucho para el control de marihuana en México, lo utiliza la Sedena, también se utiliza muchísimo en el control de este tipo de drogas. Y bueno, ¿quién no ha tomado naproxeno? Cuando nos duele la garganta, el cuerpo, etcétera, nos automedicamos. Y el paracetamol, el triclosan, ¿no? El triclosan, que lo vemos hasta en los juguetes de los niños. El triclosan es un antimicrobiano que se le pone a los juguetes, que se pone a las cremas para el acné, o se pone a los talcos para los pies, etcétera. Entonces, todos estos productos los usamos diariamente y bueno, he utilizado sistemas de remoción, reactores,
en donde se han logrado estas eficiencias de remoción, removerlos completamente de esas aguas que están contaminadas. En la degradación de paraquat, por ejemplo, se utilizan este tipo de biobarreras, tomando como modelos lo que podemos ver en la naturaleza, un ambiente que está controlado, en un ambiente en donde tenemos flujos y entradas de aguas contaminadas, y también hemos hecho estudios sobre la remoción, por ejemplo, de ibuprofeno. ¿Se acuerdan? Es igual un antiinflamatorio, un analgésico, en sistemas de tratamiento de aguas para enriquecer lodos, es decir, ayudar a microorganismos que se encuentran en ambientes normales, enriquecerlos para poder remover y apoyar la remoción de microcontaminantes. Otros trabajos que hemos desarrollado también, uno muy reciente ha sido trabajamos en lo que era antes el lago de Chalco, y lo que hicimos fue monitorear microcontaminantes en la zona que está aledaña a Valle de Chalco, donde está el canal de Chalco. Y bueno, para nuestra sorpresa, esa zona de Valle de Chalco que ven ahí en la figura y que nosotros monitoreamos en este proyecto, en este gran proyecto que se tiene en colaboración incluso también participa la UAM, la UNAM, y algunas otras universidades extranjeras. Está detenido este proyecto porque los ejidatarios no permiten precisamente recuperar el lago, porque como pueden ver en esta figura, ya hay muchas siembras ahí de maíz, de flores, etcétera. Entonces, si se recupera ese lago, ellos perderían ese territorio, y bueno, eso ha representado un gran problema. Sin embargo, nosotros monitoreando esa agua que está ahí, que llega que se acumula por agua de lluvia y escorrentías por Valle de Chalco, encontramos que en esta zona pues hay un montón de fábricas, ¿no? De fábricas incluso de equipos, de laboratorio, haciendo el análisis mediante tecnología de este tipo de aguas, como pueden ver aquí, nosotros encontramos paracetamol, naproxeno, ácidos grasos que vienen de muchos alimentos, y algo que es bien interesante es que empezamos a encontrar siloxanos, los microplásticos que podemos tener ahí. Encontramos básicamente, o lo que más encontró fueron microplásticos, cadenas muy cortas de polímeros. Esto es algo preocupante porque en esa zona llegan patos, muchas aves migratorias descansan ahí y llegan y toman de esa agua, y toda esa zona alrededor está poblada, lado y lado, al final es una cuenca, y la gente tiene acceso a esa agua para regar sus cultivos y para regar cultivos de flores y cultivos de hortalizas, ¿no? Entonces ese es el agua con esta cantidad de microplásticos y de contaminantes con la que se está regando los alimentos. Bueno, de manera general, ¿hacia dónde deberíamos de ir? ¿Se vale utilizar a la ciencia para obtener resultados que queremos y para satisfacer necesidades, todo tipo de necesidades? Es algo que se tiene que resolver en ese rol que tiene la ciencia y la tecnología, y ahora le llamamos innovación, la ciencia, la tecnología y la innovación. Pues tendríamos que pensar, repensar y plantear ese tipo de necesidades. Y sobre todo como seres humanos tendríamos que hacer una especie de retroinspección, ¿sí? Y ver qué percibimos mediante estas imágenes que acabamos de ver, qué sentimos por ver todo esto, pero yo creo que tenemos que centrarnos en nuestros pensamientos y en la resolución y en hacer algo por mejorar ese desarrollo, ¿no? Acuérdense que de nuestro desarrollo, de nuestro comportamiento, es como la ciencia responde y como la tecnología lo va a hacer. Por lo tanto, tendríamos que establecer alguna forma de apoyar desde nuestras trincheras, de nuestros lugares de trabajo, etcétera. ¿Qué debemos hacer? De manera muy general, lo que me puse a meditar es que
se deben de establecer sistemas adecuados de gestión de residuos que garanticen el bienestar, la seguridad y la sostenibilidad ambiental. Ese término sostenibilidad ya no debe de saber ni debe de ser ignorado, ¿no? La sostenibilidad se tiene que dar en todos los ámbitos, tenemos que tener, sí satisfacer nuestras necesidades de salud, de alimentación, ¿sí? Pero de manera sostenible, de manera equilibrada, ¿no? Se deben de establecer políticas que regulen la producción de bienes y servicios en nuestras comunidades. El gobierno, nuestros gobiernos son los que regulan la ciencia y la tecnología, ¿sí? En México, la ciencia está estrictamente ligada al gobierno. Ahora en este gobierno ya se creó una Secretaría de Ciencia y Tecnología. Esperemos que haya más recursos precisamente que nos permitan desarrollar nuevas tecnologías en el área ambiental, en el área de la salud, etcétera. Sin embargo, eso no es nada más lo que se requiere. Necesitamos hacer reformas, establecer normas precisamente que controlen quién viene a producir a nuestro país, de qué manera lo hace y cómo se va a distribuir y cómo lo vamos a utilizar aquí. Tenemos que generar conciencia colectiva y comunitaria, no sentirnos, es decir, esa conciencia de comprar en exceso, de consumir en exceso, ¿sí? Sin pensar en que al final tenemos compañía, ¿no? Que puede ser nuestra familia, nuestros amigos, nuestro entorno. Y algo que es bien importante y por eso me agrada participar en este tipo de espacios es hacer la divulgación científica, porque la divulgación científica nos permite informar este tipo de actividades y sobre todo permite generar, sembrar una semillita ahí que te permita desarrollarte como mejor ser humano dentro de una comunidad. Justo esta semana, justo ayer, empezó la COP29, y bueno, en esta conferencia que tiene la Organización de las Naciones Unidas, en este caso se está hablando sobre el cambio climático y se está desarrollando en Azerbaiyán. Y bueno, ahí el lema es invertir en un planeta habitable para todos, ¿sí? Lo que pretenden ellos es que evitar a toda costa que cada año la temperatura en nuestro planeta suba 1.5 grados Celsius. No vemos el tiempo todavía, se están poniendo límites, se va a sancionar a los países que generen más gases de efecto invernadero, se va a apoyar a los países que que no generen tanto, que no los estén generando, pero desafortunadamente los gases de efecto invernadero se están dando de la mano del desarrollo tecnológico. Es decir, la ciencia, el desarrollo tecnológico son los que están contribuyendo, ¿sí?, a el desequilibrio en nuestro país, a que cada vez aumente más la temperatura debido a que hay acumulación de estos gases que se generan de todo, por el desperdicio tremendo de comida que tenemos, por el exceso de alimentos desde los alimentos en descomposición hasta los sistemas de eutrofización en aguas, por la acumulación de ropa, de microplásticos, la desaparición de especies, de árboles, la deforestación, etcétera. Si se dan cuenta, estamos en ese ciclo en donde inevitablemente en algún momento tendríamos que tomar conciencia y poder invertir parte de nuestras estrategias desde donde estemos para invertir en ese planeta que sea habitable para todos. Y bueno, eso sería todo por mi parte. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. Gracias.
Sí, bueno, hola, buenas tardes. Bueno, soy el profesor Oscar Ocampo. Yo voy a ir leyendo las preguntas que hagan los profesores y también quiero agradecer la invitación al seminario. Y ya tenemos por acá las preguntas listas. Entonces, la primera pregunta dice, ¿qué tanto afectan a los cultivos que sean regados con agua contaminada? ¿Afecta su calidad nutritiva o su crecimiento? Las dos cosas. Afecta las dos cosas. Se han hecho estudios, en donde se ha visto que se puede afectar, bueno, algunas especies se hacen resistentes, pueden crecer, pero algunas especies desaparecen, o sea, es decir, son incapaces de producir raíz o de repente se hacen resistentes a cierto tipo de plagas. Entonces, dependiendo de la fisiología de la planta, el resultado o el cambio puede ser diverso. Definitivamente el hecho de consumir alimentos que han sido regados o que te tienen contacto con aguas contaminadas, eh, va a tener un efecto tóxico en el ser humano. Nosotros no lo percibimos porque las concentraciones son muy bajas, ¿sí? Entonces, si yo puedo consumir una lechuga o una selga que está contaminada, que fue regada con aguas residuales. Hay un trabajo bien interesante del Valle del Mezquital, y no sé si recuerdan en la toma de posesión de Claudia Sheinbaum, ella habló del Valle del Mezquital, porque es un problema muy grave, y es un foco rojo que tenemos ahí. Y es que mucha del agua que se va de la Ciudad de México se utiliza para los riegos de los cultivos que están ahí alrededor. Entonces, se ha encontrado que hay muchas enfermedades ya, de neuronales, de cáncer, y hay algunas desaparición de especies también. Entonces, está muy asociado a enfermedades muy graves, sobre todo a cáncer. Y repito, no los podemos detectar porque no huelen, no saben, las concentraciones a las que se encuentran son muy bajas. Muy bien, gracias. Siguiente pregunta dice, ¿por qué los residuos de medicamentos se convierten en contaminantes? ¿Es porque es una gran cantidad la que se desecha? No, de hecho, debería de haber, en México hay pocos lugares en donde se tendrían que llevar a lugares específicos para que esos contaminantes, para que esos medicamentos, perdón, se inactiven. Es decir, no porque sean toneladas de contaminantes, de medicamentos, quiere decir que pueden tener principios activos distintos. Entonces, tendrían que almacenarse y resguardarse e inactivarse para poder al final disponerse o desecharse al ambiente, cosa que no está sucediendo, ¿no? Es muy común que tú en tu casa, cuando tienes un medicamento caduco, lo tires por la taza del baño o al cesto de basura, ¿no? Entonces, puede ser que un medicamento, unas tabletas o alguna cápsula que llegue al basurero, se empiece a acumular, que esa es una característica que les acabo de comentar de los microcontaminantes, la acumulación, ¿no? Entonces, creo que podrían estar ligadas. Sin embargo, tenemos algunos medicamentos que pueden tener algún efecto más tóxico que otros, no sé si me explico. Ibuprofeno, ¿no? Por ejemplo, el ibuprofeno que tiene algún efecto tóxico. Hay presentaciones comerciales que son de 100 miligramos, pero hay presentaciones comerciales que son de 600 miligramos, hasta 600 miligramos de ibuprofeno en un fármaco. Entonces, esa es otra variable, ¿no? Tendríamos que tener un mecanismo que regule la recolección y la disposición final de los medicamentos, ¿sí? Buscar centros en donde podamos llevar esos medicamentos para que se les dé un tratamiento y se pueda inactivar el principio activo y así finalmente desecharse. Muy bien, gracias.
La siguiente pregunta dice, ante los avances tecnológicos que comprometen la disponibilidad de recursos naturales, ¿considera importante la inclusión de ética en los programas académicos asociados a la ciencia y la tecnología? Sí, definitivamente yo creo que es algo que tendría que estar en todos los programas de estudio, en todos los niveles. Justamente ese es otro digamos, de los intereses que de repente, ahora que hablábamos de los intereses políticos, económicos, ¿no? La parte ética es fundamental. Nos tendría que mover ese valor, los valores básicos que nos permitirían entender que no puedo arrojar herbicidas que están prohibidos en otro país, nada más para tener un desarrollo tecnológico y hacer una sobreproducción, por ejemplo, de algún cultivo, ¿no? Tendría que tener esos principios de ética para decir, bueno, lo puedo hacer, sin embargo, si yo tengo algún transgénico que soporte cualquier concentración o cantidad de plaguicida, pues no estaría permitido porque estoy seguro que va a desaparecer determinadas especies y que los daños ecológicos que va a provocar son graves. Entonces, yo creo que sí es muy importante, ahora pensando en esta pregunta que me hace, incluso, si ustedes recuerdan, desde que somos niños, somos todos tenemos un pensamiento crítico. No hay niño que no pregunte por qué, ¿no? O sea, cuando uno es niño, tú preguntas, ¿y por qué es esto de este color? ¿Y por qué esto es más grande? ¿Y por qué esto sí cambia y por qué esto no cambia? Sin embargo, a lo largo de nuestra vida van apagando esa parte científica, ¿no? Y yo creo que el desarrollo de nosotros desde la niñez, desde la infancia, tendría que estar marcado por fomentar ese pensamiento científico que todos tenemos cuando somos niños, ¿sí? Entonces, si se fomentara eso desde las bases, desde los primeros años de nuestro camino educativo, junto con los valores éticos, junto con la ética, yo creo que tendríamos otro tipo de comunidades, ¿no? Ese conocimiento, esa aplicación de la ciencia y el desarrollo tecnológico, yo creo que lo veríamos muy diferente, simplemente a como lo vemos en algunos otros países. Muy bien. La siguiente pregunta dice, ¿hay niveles de responsabilidad entre la industria, los gobiernos y las personas a nivel individual? ¿Hay responsabilidad? Perdón, ¿me podría repetir la pregunta? Sí. ¿Hay niveles de responsabilidad entre la industria, los gobiernos y las personas a nivel individual? Sí, yo creo que entre la industria y los gobiernos, sin duda, ¿sí? Por eso, entre lo que se debería de hacer, para mi consideración, es que el gobierno tiene que establecer normas y leyes, más rígidas. En la actualidad, la normatividad es muy laxa. Entonces, pueden venir a nuestro país, utilizar el agua que quieran, embotellarla y venderla, ¿no? Pueden venir a nuestro país a establecer procesos y no tener un tratamiento final de los residuos. Esa relación se establece. Sin embargo, yo creo que la población o los consumidores sí estamos fuera, ¿sí? Nosotros, los consumidores, las comunidades, como yo le llamo, lo único que hacemos es satisfacer esa necesidad. A mí me gusta mucho la Coca-Cola, pudiera ser, a mí me encanta la Coca-Cola, entonces voy y compro Coca-Cola en exceso. Es un mal ejemplo, ¿no? Pero el, el hecho de fomentar o de consumir Coca-Cola por un simple gusto puede llevarnos incluso a lo que vemos ahora. México es uno de los países que consume más bebidas edulcorantes o refrescos, ¿no? De nuestro continente somos el país que más refresco consume. Entonces, yo creo que esa relación entre los consumidores,
la industria y el gobierno tendría que normar, el gobierno tendría que revisar bien las estrategias de venta que tienen todas estas empresas para que se pueda controlar, incluso disminuir este tipo de consumo, ¿sí? No poniéndole cuántas calorías te da ese refresco, porque tal vez eso no va a contribuir mucho a que lo dejes de consumir, ¿no? Sin embargo, tal vez haciendo más consciente de lo que conlleva la producción de un refresco o de un bebido, la huella hídrica que se puede tener por consumir un refresco, que tal vez un refresco te lleve a un mayor consumo de agua, que no solo los 250 mililitros de Coca-Cola que consumes, sino que para que se pueda producir ese refresco, pues tú te gastaste o el proceso llevó 75 litros de agua, desde el obtener el plástico, las máquinas llenadoras y todo el proceso que lleva, cuál es la huella hídrica que estás teniendo para ese producto. Yo creo que en ese sentido tendría que haber más información y establecerse esa relación de ese conocimiento. Muy bien, gracias. Las siguientes son dos preguntas. Yo creo que primero leo una y después la siguiente, ¿sí? Bueno, la primera dice, ¿cuáles considera que son los desafíos éticos más grandes que enfrentan los científicos al desarrollar e implementar estas tecnologías? Híjole, en ese caso, dependiendo mucho del área sí, del área de aplicación, sí es un desafío. Incluso en el área de la biorremediación, yo pudiera decir que defendiendo un poco los procesos biológicos y decir, utilizo bacterias o microorganismos que utilizan como alimento un microcontaminante, ¿no? Y entonces esas bacterias están resolviendo un problema que es la desaparición del microcontaminante. Sin embargo, esas bacterias pudieran ser patógenas, ¿no? Y entonces, para obtener un buen reconocimiento en el ámbito de la biotecnología, yo puedo decir, pues el proceso es eficiente. La remoción del contaminante fue del 90 o del 100%. Sin embargo, tendría que ver todo lo que está alrededor, ¿no? El hecho de que tenga alguna bacteria patógena, tendría que también buscar mecanismos para deshacerme de esos microorganismos patógenos que si se liberan pueden causar alguna enfermedad, ¿no? Entonces tengo que contribuir a esa economía circular, ver de qué manera esa bacteria que se generó a partir de un contaminante, pudiera realmente causar otro efecto negativo, entonces tengo que deshacerme de ella. Ese es el ejemplo que yo estoy trabajando, pero podemos ver a lo que pasó con las vacunas, ¿no? O sea, es decir, los científicos que desarrollaron estas vacunas para el COVID en la pandemia, ¿cómo fue posible que no las liberaran, que no se liberaran las vacunas, ¿no? Que no hubo poder, ningún gobierno que, que lograra que se liberaran estas vacunas y que no tuvieran ningún costo, ¿no? Eso también es un problema ético. Al final, por intereses comerciales, por intereses económicos, no se liberó la patente y nos tuvimos que esperar y se tuvo que comprar la vacuna, ¿no? Entonces, podemos ir viendo así muchos ejemplos y yo creo que está muy marcada la ciencia precisamente por este tipo de problemas. Sí, la siguiente pregunta dice, ¿cómo podemos equilibrar la necesidad de innovación tecnológica con la urgente necesidad de cuidar el medio ambiente? Sí, definitivamente estableciendo políticas que los regulen. Es decir, estamos en ese círculo, definitivamente no vamos a salir de ese círculo, nos encontramos tenemos una necesidad, la necesidad se cubre, pero se genera otro problema. Para llegar a la sostenibilidad, tenemos que crear sistemas que te permitan, antes de plantear cualquier
proceso de innovación, decir, ok, tú quieres plantear un proceso de tratamiento de aguas residuales. Vas a establecer ese tratamiento de aguas residuales, pero describir muy bien qué va a pasar con cada uno de sus componentes, desde dónde vas a implementar o poner físicamente tu planta de tratamiento de aguas residuales, hasta para qué vas a utilizar esa agua que ya fue tratada. Vas a garantizar que el agua que vas a reutilizar para riego ya fue tratada, ya se eliminaron los microcontaminantes. Es decir, eso solamente se puede hacer mediante políticas. O sea, es decir, tiene que haber una cabeza que nos diga, si tú quieres implementar una innovación tecnológica, tienes que cubrir todas estas normas. Tienes que cuidar al medio ambiente, tienes que cuidar los recursos energéticos, el agua, y tienes que contribuir de alguna manera al desarrollo de la sociedad, siempre manteniendo estas reglas que yo te estoy poniendo. Y eso solamente lo hacen los gobiernos, ¿sí? Eso está estrictamente ligado a los gobiernos. Muy bien, gracias. La siguiente pregunta dice, ¿de qué manera podemos impulsar una ética en la ciencia que no esté dominada o amenazada por el interés comercial? Uy, eso es muy complicado, ¿no? Nosotros mismos lo hacemos, o sea, nos podemos estar quejando en, no sé, se me ocurre en el consumo de los celulares, ¿no? Es decir, queremos el último modelo del iPhone, ¿sí? Entonces ahorro y hago lo que puedo para obtener el último modelo. Entonces, si nosotros pudiéramos, o quisiéramos ser congruentes y apoyar un poco, es evitar, ¿no? Tal vez comprar el último iPhone, ¿no? Del mercado. Sin embargo, mi estatus no permite que no tenga el último modelo del iPhone y lo consigo, ¿no? Entonces, es un problema, pues que difícilmente se puede desvincular, ¿no? Porque así como consumimos ropa, cambiamos cada temporada del año, ropa, consumimos zapatos, o queremos cada año o cada 2 años cambiar de auto, o queremos viajar, ya el solo hecho de tomar un avión tiene un impacto, estamos generando una huella, ¿no? Ecológica. Entonces, tendríamos que repensar o replantearnos, más bien desde nuestros modos de vida y las necesidades de cada quien. Muy bien, gracias. Siguiente pregunta dice, ¿qué estrategias podemos implementar como docentes para dar a conocer a los estudiantes de bachillerato el impacto ambiental de los avances tecnológicos y científicos? ¿Y cómo podemos abordarlo desde un ámbito interdisciplinario? Y yo, las estrategias que se pueden tener a nivel de aula pueden ser desde concientizar sobre el reciclado, la reutilización, o es decir, observar su comportamiento en las aulas de clase, desde el cuánto pueden llegar a reutilizar una botella. Muchos decimos que se puede reutilizar una botella de agua, ¿no? Muchas veces. Sin embargo, yo misma podría decirles que no lo hagan, porque una botella de plástico que contiene agua, cada vez que se golpea, cada vez que le da el sol, cada vez se desprenden esos microplásticos, y los estamos consumiendo. Entonces, si yo quiero tener una botella de agua, la compro el lunes y el viernes la desecho, tampoco es una muy buena idea. Esos plásticos ya no se deberían reutilizar, ¿sí? Porque cada vez que cada vez que tiene golpes, cada vez que les da el sol, repito, se desprenden esos plásticos, esos pequeños, y eso es lo que estamos consumiendo. Entonces, generar conciencias desde, oye, si puedes utilizar aluminio, si puedes utilizar vidrio, materiales inertes, utilízalos, ¿no? Estrategias de ese tipo que son más personales, ¿no? Ahora, estrategias educativas, pues de repente yo creo que pudiesen implementarse
pláticas de este tipo, algún seminario que tal vez no sea de física o ver a la física desde otro punto de vista, ¿no? Ir buscando formas, para plantearles estos problemas, ¿no? Desde los problemas de contaminación del agua o del uso excesivo, ¿no? Del uso excesivo de todo, ¿no? De concientizarnos que al final todo lo que utilicemos, aunque no lo vemos, o sea, el hecho de que no veas basura dentro de una escuela o que no veas sucio un salón, porque muchas veces algunos maestros me han dicho, no, pero mira, ya cambiaron los estudiantes, ahora los salones ya no están tan sucios, ¿no? Efectivamente, nuestras áreas están limpias, sin embargo, estamos generando kilos de basura en las escuelas, kilos de basura en nuestros hogares, en la ciudad, toneladas de basura diarias que se van a los rellenos sanitarios, las aguas que se van al Valle del Mezquital, en el caso de la Ciudad de México. Entonces, es ese tipo de concientización que se puede dar en guías, en flash, en información muy corta, muy específica, y buscar esa forma de ir explicando, aplicándolas en esa educación cotidiana, ¿no? Que tenemos, en ese contacto que se tiene con nuestros estudiantes. Muy bien. La siguiente pregunta más o menos tiene que ver con el mismo tema. Dice, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan los docentes al intentar innovar en sus prácticas? Sí, definitivamente tenemos muchos problemas porque finalmente la innovación, el desarrollo tecnológico te lleva al uso de nuevas herramientas, ¿no? Entonces, tampoco podemos aislarnos y decir desde a nuestros estudiantes desde hacer una tarea, ¿no? Ahora, las tareas que nos entregan sobre algún tema en específico, pues generalmente las buscan mediante inteligencia artificial, ¿no? GPT, ya el GPT nos escribe muy bien, nos traduce muy bien, hasta puede componer una canción súper bien. Entonces, utilizamos ese tipo de herramientas que a estas nuevas generaciones, pues les toca. Y muchas veces los que somos de generaciones atrás, de años atrás, decimos, no, pues ya esto está muy mal, y entonces criticamos mucho esa forma o ese desarrollo de los chicos. Sin embargo, pues es lo que a ellos les tocó, y de nuevo me regreso precisamente a ese ciclo interminable, ¿no? Entonces tendríamos que buscar esos mecanismos, y tenemos ese reto que es desde utilizar ese tipo de herramientas, pero a nuestro favor, ¿no? Tal vez el conseguir que dentro de la tecnología que se esté usando, nosotros podamos establecer estrategias para que el estudiante vea cuál es la ventaja que tiene de usarlo, pero cuáles son las desventajas, ¿no? Siempre ver el otro lado de la moneda. Y sí estar conscientes de que eso puede tener un efecto negativo en su formación. Como profesores, como investigadores, es un reto. O sea, yo les puedo decir desde una práctica de microbiología en donde podemos desarrollar un gel para hacer una extracción de DNA, para buscar una proteína específica. Si yo quiero que el estudiante aprenda de biología molecular, por ejemplo, pues yo tengo que utilizar sustancias que de repente son tóxicas, algún marcador del peso molecular. Ahora tengo que utilizar soluciones concentradas de reguladores. Entonces, el que tenga en mi escuela esa práctica para extracción de DNA y búsqueda de un gen específico va a hacer que yo genere contaminación, ¿se dan cuenta? O algún subproducto de esa práctica que ya representa, pues un riesgo, ¿no? Y al final una disposición que se tiene que dar. Hasta un alumno de informática, ¿no? Que era lo que comentábamos, el hecho que supone el utilizar la inteligencia artificial para resolver los problemas, es decir,
Los programadores son los que han creado todas estas grandes plataformas, bases de datos, pero los programadores pues no se parecen a nosotros. Los que han creado estas inteligencias artificiales tienen otras formas de vida, tienen otros gustos y culturalmente son diferentes a nosotros. Entonces yo creo que hasta en esos ambientes nosotros tendríamos que crear esa conciencia en los estudiantes y tiene que haber retroalimentación, ¿no? Con ellos para que sean conscientes de que es muy buena esa tecnología. Sin embargo, lo que necesitamos es generar a desarrolladores, a informáticos que creen ese tipo de inteligencia, pero que sea más acorde a nuestras culturas. Yo creo que todo ese tipo de concientización es la que se tiene que dar para disminuir un poco de ese efecto, ¿no? En nuestras comunidades estudiantiles. Sí, gracias. La siguiente pregunta dice, ¿cuáles consideras que son los mayores desafíos que enfrenta la comunidad científica en la actualidad? Pues de los mayores desafíos que tiene la ciencia ahora es deshacernos de todos los contaminantes, ¿sí? En el siglo pasado, el oro negro, el petróleo, fue el boom, ¿no? O sea, cuando salieron las primeras bolsas de plástico, las botellas, la gasolina, la turbocina, las pinturas, los acrílicos, los discos de acetato, etcétera, pues era lo mejor, ¿no? Lo nuevo. Entonces eso fue en el siglo XX, ¿sí? Hace 50 años. Ahora en este siglo lo que estamos buscando es deshacernos de, por ejemplo, toda esa contaminación. En este siglo los investigadores nos estamos dedicando a ver de qué manera prescindimos del petróleo, o sea, ya no utilizarlo, tener energías renovables. El problema ahorita que enfrenta, un ejemplo que pudiese ser, que a mí se me ocurre dentro de esos retos, pues son las energías, ¿sí? El problema de la energía eólica, por ejemplo, es que podemos estar generando energía con con estas turbinas. Sin embargo, el problema es que no tenemos dónde almacenar esa energía, ¿sí? Esa energía, así como se genera, tiene que salir, y tiene que distribuirse para que se esté utilizando. Cuando deja de moverse el impulsor mecánico, la turbina, se deja de generar energía y no hay más energía. Entonces, ahorita un reto para la ciencia es crear baterías. No tenemos baterías tan grandes o megabaterías para guardar ese tipo de energía. Eso no se dice, por ejemplo, ¿no? Nos falta en energías buscar formas de acumular o de guardar esa energía, ¿sí? Todavía no hemos llegado a eso. Ese es uno de los ejemplos o de los retos que tenemos. De los mayores retos, repito, es deshacernos de toda la contaminación que ya está acumulada en el planeta y generar energías de este tipo verdes o limpias. Gracias. La siguiente pregunta dice, existen prometedores avances con la implementación de tecnologías de última generación, pero ¿qué medidas de prevención podríamos implementar desde casa? Sí, desafortunadamente tenemos mucha mercadotecnia, ¿no? Entonces, repito, desde casa lo que tendríamos que hacer, para empezar, tendríamos que tener la calidad del agua suficiente para que podamos usar filtros como hace muchos años y evitar estar comprando agua embotellada. Y ese es un problema que se tendría que resolver, ¿no? No en todas las ciudades se puede hacer. Por ejemplo, en la Ciudad de México, pues el desabasto de agua es enorme, ¿no? Y se le daban poquitos años ya a la ciudad para que estuviéramos en una crisis tremenda.
todavía estamos sobreviviendo los que habitamos en la Ciudad de México. Entonces, desde casa, yo tendría que pensar en tener sistemas de nuevo, de reciclar, de separar y de evitar el consumo excesivo, ¿no? Es decir, es bien diferente ir a un súper que ir al mercado, ¿no? Desde ahí. Si yo voy al supermercado, a una de estas tiendas en donde la carne te la dan en un plato de uso de una sola vez, donde compro un contenedor con jitomates, ajá, entonces tengo un plástico para los jitomates y otro recipiente para la carne y otro recipiente para las fresas, y entonces en una ida al súper ya estoy generando una cantidad de basura tremenda. Si voy al mercado, yo llevo una bolsa y entonces ahí puedo comprar mis jitomates y mis verduras y la carne. Incluso puedo llevar un recipiente y que ahí mm, me den la carne, ¿no? Que ahí puedan, el recipiente o el contenedor que me ayude a evitar derrames, etcétera. Ese tipo de acciones que podemos hacer desde casa, van a evitar, o sea, sí ayudan, sí sirven al planeta. La otra es el tipo de ropa, ¿no? Es decir, que esté consumiendo excesivamente ropa o zapatos y culturalmente estamos acostumbrados a comprarnos 2, 3 blusas, zapatos, etcétera. El comprarte ropa, si vas a sacar algo de tu closet, pues sacas el saco que ya no te vas a poner y entonces hasta ese momento puedes comprar otra prenda. Es algunas ideas, ¿no? Pero sí evitar ese consumismo, o sea, estamos inmersos en un consumismo tremendo, ¿sí? En el agua, en la casa, el agua, ¿no? Evitar que haya fugas en nuestros baños, evitar, hay que reutilizar el agua de la lavadora. Miren, ya hay muchos detergentes que son biodegradables, que puedo utilizar en la carga de la lavadora y esa agua que sale de la lavadora la puedo utilizar para para regar mis plantas o mi jardín y hasta va a servir de alguna manera como algún insecticida porque ya no van a crecer no se van a desarrollar muchos bichitos en tus plantas y no significa que los vas a desaparecer, va a controlar ese tipo de plagas. Entonces, buscar el uso, por ejemplo, de estos detergentes que son biodegradables y, y evitar el uso, por ejemplo, de suavizantes de tela que rompen tensión, que evitan o no permiten la proliferación de microorganismos que degradan fácilmente la materia orgánica. Pues ahorita eso es lo que se me ocurre, pero si nos damos cuenta, básicamente es tener un control sobre el uso excesivo o la compra excesiva de muchas cosas que no necesitamos. Muy bien, gracias. Por cuestiones de tiempo, solo podemos leer una pregunta más. Y bueno, previo a la lectura, nada más rápido comento, hay muchos comentarios donde agradecen la información compartida, consideran que es útil, valiosa y que espera que finalmente nos lleve a la reflexión. También que son relevantes estos temas para retomarlos como líneas transversales en cualquiera de las asignaturas que impartimos, que es importante generar conciencia sobre estos temas. Y bueno, muchos agradecimientos y felicitaciones también. Gracias. Y bueno, la Gracias. última pregunta dice, ¿cómo podemos fomentar el pensamiento crítico, la creatividad y la resolución de problemas en el aula a través de la innovación? Sí, eso es bien interesante. El pensamiento crítico siempre va de la mano del conocimiento, ¿sí? Si tú estás bien informado, ¿sí? Si tú tienes el conocimiento del problema, tú vas a poder tener ese pensamiento crítico, incluso resolutivo, y vas a poder crear hipótesis, ¿no? De cómo se pudiese resolver. Entonces, en el aula,
yo creo que como docentes, independientemente de la materia que impartamos en nuestras escuelas, en nuestras unidades académicas, podemos llevar algunas notas informativas, sí establecer ese vínculo con nuestros estudiantes, creando conciencia sobre cualquier noticia que pueda ocurrir diariamente. Por ejemplo, esto de la COP29 o del premio Nobel, de repente eso ayuda un poco, ¿no? El preguntar, el tener ese tipo de interacción con nuestros estudiantes, te va a permitir que te den su punto de vista y que de alguna manera tú tengas ese conocimiento y que no solo que los conozcas a ellos, sino que tengas una idea de con qué tipo de personas son con las que convives y tú estás en el aula. Entonces, a veces nosotros nos quejamos, los profesores nos quejamos porque decimos, es que los chicos están muy apáticos, ¿no? Ya no les interesa nada. Realmente, lo que les ha tocado vivir a estas nuevas generaciones es una vida muy rápida, ¿sí? Se levantan muy temprano, viajan distancias muy largas, a veces comen, a veces no. Los maestros los saturamos de tareas, entonces pensamos que la materia que damos, que física es la más importante, pero biotecnología es la más importante, y entonces en esa saturación de conocimientos ya no los dejamos pensar o desarrollarse, ¿sí? Entonces, es bien importante entender y dar prioridades. De todas las preguntas que me hicieron, definitivamente no pudiera decir que hay una forma o una estrategia o algo mágico que nos permita mejorar este tipo de ambientes. Sin embargo, yo creo que promoviendo el interés, tú vas a tener ese razonamiento crítico, interactuando con tus estudiantes, no nada más hablando de la parte dura de la ciencia, de las matemáticas, de la física, de la literatura, sino sí estableciendo ese tipo de contacto que va más allá del aula, ¿no? Del cuidado de los ecosistemas, del cuidado de todo el entorno, ajá, en donde habitamos, de nuestra casa, ¿sí? Básicamente. Muy bien, muchas gracias, doctora. La Gracias. doctora Marisol, no sé quién es. Gracias, maestro. Muchísimas gracias, maestro Óscar Ocampo. Agradecemos enormemente a la doctora Fortunata Santoyo. Nos invita totalmente a la reflexión con una claridad y un nivel de expertise aplaudible. O sea, realmente hemos reflexionado y nos ha propuesto irnos hacia la acción, que eso es la parte más importante que tenemos, la tarea pendiente que tenemos como docentes. Y bueno, cerrando nuestro seminario, que es conocimiento, género y futuro, hablando de innovación científica y que finalmente yo creo que podemos tomar acciones directamente para proponer a nuestros estudiantes dentro de la escuela. Agradecemos a todos los presentes y le doy la palabra a la maestra Alejandra Victoria. Gracias, doctora Marisol. Y pues efectivamente agradecer esta maravillosa sesión que hemos disfrutado con la doctora Fortunata Santoyo, maestra. Muchísimas gracias, doctora. Bienvenida a la Nacional Preparatoria y a esta comunidad de profesores y demás comunidad entusiasta de la educación. Y me uno a la felicitación de la doctora Marisol. Y también creo que efectivamente todos nos llevamos algo para nuestra propia práctica docente, para nuestra propia vida cotidiana. Y pues muchas gracias a todos y a todas por su participación. Queremos que sigan al pendiente de las diferentes actividades de este seminario y pues también como parte de nuestra alegría de encaminarnos al 60 aniversario de nuestra Prepa 9. Pues muchas gracias a todos.
Que tengan buena tarde y seguimos al pendiente. Hoy cerca de 300 participantes en nuestro seminario, cosa que nos da muchísimo gusto que podamos realmente compartir estos espacios creativos, estos espacios de conocimiento y pues nos estaremos viendo en siguientes sesiones. Muchas gracias a todos y feliz tarde. Excelente tarde. Para finalizar, prontamente les enviaremos por correo electrónico la liga de acceso para la tercera sesión que tenemos de nuestro seminario, que será en la primera semana de diciembre. Estén pendientes de nuestro correo. Que tengan excelente tarde. Hasta pronto.